Hoy toca una escapada histórica, en la que nos acercaremos a los escenarios en los que se libraron las más duras batallas encabezadas por grupos enfrentados que disputaban el poder. Nos acercaremos al olvidado mundo de los nobles caballeros con sus peones, de los comendadores de las órdenes militares con sus monjes guerreros y de la sufrida clase de tropa, sin el más mínimo empeño épico, conformándose con el simple objetivo de sobrevivir. Esta es la fortaleza Convento de Uclés, cabecera de la Orden de Santiago desde los tiempos de la Reconquista hasta el siglo XIX. A lo largo de su historia ha tenido numerosas y variadas funciones, como son la de sede de jesuitas franceses exiliados, centro de segunda enseñanza, noviciado, hospital de sangre y cárcel para presos políticos. Si rodeamos el exterior, veremos abundantes muestras de la que fue su poderosa maquinaria de guerra y también la esbelta silueta de su templo, con puntiaguda cúpula coronada con la Cruz de Santiago, protegida por sólidos torreones y el amplio edificio conventual destinado a su ejército de monjes guerreros. Ya en el interior, en su solemne escalera bajo cúpula elipsoidal, aún perdura la imagen omnipresente del belicoso Santiago Matamoros. De los espacios sagrados han resistido los siglos de abandono y pillajes los elementos más sólidos, las rejas de hierro y las arquitecturas pétreas con sus relieves renacentistas. También sobreviven el recompuesto retablo mayor, con la imagen del patrón, pintada por el pintor de cámara de Carlos II, Francisco Ricci, así como relieves que contienen la simbología peregrina del Santo Apóstol. Pero no hay que dejar de visitar el núcleo urbano de Uclés. Entraremos por su Puerta del Agua, resto del segundo cinturón de Ronda. Junto a ella se alza la Fuente de los 5 Caños, que durante siglos sirvió para que los vecinos llenaran sus tinajas y fuera punto de reunión social en tiempos no tan lejanos. Nuestro viajero no quiere perderse una vista inigualable de Uclés y su monasterio. Para ello subí al Cerro del Sepulcro, hoy presidido por la Cruz, que hasta el final de la Guerra Civil ocupaba la plaza de Cantarranas o del Conde de Cedillo. Aquí se celebran misas, Vía Crucis y la procesión del Santo Entierro la noche del Viernes Santo. Desde aquí dominamos la vista de la vieja Alcazaba, con sus altos muros y poderosos torreones, que invitan a la ensoñación sobre un tiempo ya ido, en el que la fortaleza desafiaba el rigor de las fuerzas de la naturaleza y la furia de los elementos humanos. Y bajo este escenario, el pueblo, con sus casas encaladas de tejados rojizos y las instalaciones que los actuales tiempos demandan. Aunque el viajero se resiste en que no sea la imagen del legendario Uclés la que quede grabada en su retina. Continuamos nuestro viaje a través de la niebla de los tiempos, buscando la perdida fortaleza de Almenara que encontramos, algo escondida, no lejos de la actual población de la Puebla. Es un viejo y poderoso baluarte, hoy ruinoso, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV.
Estoy en Belmonte, al lado de su fabuloso castillo. Aparte de ser fortaleza medieval, este sitio ha tenido numerosas funciones a lo largo de su historia. Y seguro que lo recuerdan de haberlo visto en muchas películas, como El Cid o Los Señores del Acero. El imponente castillo que hoy vemos fue construido por el todopoderoso Don Juan Pacheco, marqués de Villena, a mediados del siglo XV, tal como evidencian los escudos que blasonan la fortaleza. Uno de los lienzos de la muralla, que baja desde el castillo, nos conduce a la Puerta de Chinchilla, que da paso a las calles de Belmonte, donde enseguida encontramos el busto que recuerda al poeta, prosista, erudito, traductor y ascético Fray Luis de León, que aquí nació en 1527, el mismo año que venía al mundo el muy poderoso Felipe II. El Cristo de los ausentes, un impresionante cautivo que, atado de manos, se aleja de la villa a través de la puerta del Almudí. Seguimos descubriendo algunos de los rincones y edificios de Belmonte. Hay que detenerse especialmente ante la iglesia colegial de San Bartolomé, un importante monumento gótico renacentista de 3 naves y ábside poligonal, que aprovecha parcialmente los muros de un templo anterior. La nueva obra tiene como patronos a los poderosos Villena, aunque no faltan en sus muros algún otro escudo de personajes de relieve de la villa como los Espinosa. En el interior nos asomaremos a una de sus capillas más destacadas, la de los León, y nos detendremos ante el coro, cuya sillería fue realizada a mediados del siglo XV para la Catedral de Cuenca, pasando a Belmonte en el siglo XVIII, cuando a los canónigos conquenses les resultó pequeña. Frente al coro se alza el bien iluminado retablo mayor, obra escultórica del XVII, con relieve del martirio del santo patrón, encuadrado entre los escudos de los pachecos. Finalmente pasaremos ante el edificio del antiguo monasterio de San Francisco, hoy convertido en Teatro Fray Luis de León, y a él nos remitimos para reflexionar sobre algunas de sus verdades, cuya vigencia debe plantearse el agobiado hombre de hoy. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Y mientras miserablemente se están los otros abrasando en sed insaciable del no durable mando, tendido yo, a la sombra, esté cantando. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Continuamos con los nuevos bríos que otorga un buen descanso.
visitando unas tierras en las que la evocación nos llega no de monjes guerreros, ni de aristócratas encumbrados, ni de concejos poderosos. Aquí, en Villaescusa de Haro, los ecos nos llegan de una familia muy principal, la de los Ramírez, pues aquí nacieron en el siglo XVI hasta 6 miembros de la saga que llegaron a ostentar el rango de obispos. Soy Rosa María, yo soy Adolfo, y tenemos el privilegio de vivir aquí. La casa esta iba a ser un obispo que se llamaba Diego Ramírez, que fue confesor de Juana la Loca. Iba a ser la primera universidad del centro y sur de España. Y cuando las obras estaban a medias, como veis, ahí están las alarajas para continuar el edificio, lo dejaron así porque Cisneros inició la Universidad de Alcalá. Luego la idea nuestra pues es hacer partícipe a toda la sociedad de esto. Y entonces estamos tratando de hacer algo inédito. Estamos haciendo cursos de creación, cursos de fin de semana. Esto yo creo que es algo insólito. Habréis visto por ahí inmensas bibliotecas. Bueno, están en el techo, pero la tenemos ahí una biblioteca con libros completamente actuales. De momento son 5 habitaciones que tenemos disponibles, muy amplias, que eso es importante, porque lo que queremos es que la gente no se sienta encerrada, porque generalmente decimos que la gente se sienta como en casa, no como en casa, mejor que en casa, porque hay mucho más espacio. Tenemos 2 habitaciones de 50 metros cuadrados, 2 de 25 y otra, la quinta, un poquito más pequeña. Un jardín muy amplio, pues que se puede venir con niños, que van a corretear por ahí, que van a estar a sus anchas, el patio a este delantero, que también es muy grande, para que puedan estar por la casa y que se sientan bien, que pueden acceder a la cantidad de libros que tenemos, muchos discos de música clásica también en cantidad, y que pueda cada uno pues tener la actividad en la que se sienta más a gusto. Escápate. De los siglos XV al XVII es cuando esta localidad tiene su mayor esplendor. Es entonces cuando se construyen los edificios que componen su patrimonio artístico. Lo más destacable e importante es la Capilla de la Asunción, que es monumento nacional. Entramos en el templo parroquial de San Pedro, un edificio cuyo aspecto actual corresponde principalmente a la época en la que se entremezclan la severidad del gótico tardío y las galas del Renacimiento. Gruesas columnas sostienen las cúpulas de sus 3 naves, que cobijan un reluciente altar mayor dedicado al santo patrón y un elegante órgano histórico. Pero lo verdaderamente singular e irrepetible de este templo es su capilla de la Asunción, construida en los primeros años del siglo XVI por nuestro obispo Diego Ramírez para enterramiento de sus padres y hermanos. El retablo que la ornamenta es una obra impresionante de 5 cuerpos, de estilo gotizante, que se remata con baldaquino, con una extraordinaria profusión de tallas que ofrecen una visión, a veces muy ingenua, de la historia de la salvación. Otro templo de interés es el de las Justinianas, con un espacio único cubierto con bóvedas sobre pechinas. Es una fundación nobiliaria con espacios de privilegio para los protectores. El lugar de honor lo ocupa un hermoso Cristo crucificado, pero llama la atención las pinturas de nuestro tiempo que dan un atractivo contraste al blanco inmaculado del recinto sagrado. El recorrido final de la villa nos lleva hacia otros espacios, hoy carentes de vida, como el viejo lavadero público, con sus fregaderos de piedra bien marcados, que sería el centro social de las mujeres de la villa, o el hoy desangelado Arco de la Villeta. Nuestra visita a la localidad nos lleva inexorablemente al que fuera hermosísimo edificio del convento de dominicos de Santa Cruz, labrado en los años centrales del XVI a expensas de don Sebastián Ramírez de Arellano. El benefactor
No podría imaginarse el destino que esperaría al que en su momento sería uno de los edificios cuya arquitectura respondería al estilo más puro del primer Renacimiento castellano, que sigue fielmente los modelos italianos. Hoy todo está en ruina, paredes que se mantienen a duras penas, suelos donde brota la hierba a su antojo y donde se deposita cualquier desperdicio que a nadie sirve. Una desesperanzadora ruina, falta de restauración que no deja sin embargo de tener un innegable halo de romanticismo. Llegamos ahora al castillo de Garcimuñoz, una vieja fortaleza construida por el infante don Juan Manuel sobre un alcázar árabe y rehecho totalmente en la segunda mitad del XVI por don Juan Pacheco, marqués de Villena. Épico lugar, con placa conmemorativa y ecos de la vida rural. No lejos del castillo, cayó herido Jorge Manrique en 1479. Cuando luchaba contra el marqués, en una emboscada tendida por los habitantes del pueblo. Llegamos a Alarcón, un poderoso enclave cargado de historia, que en su día rivalizó con Cuenca e incluso con Toledo, y gracias a su maravilloso emplazamiento se convierte en uno de los puntos claves de esta ruta. Efectivamente, el mérito estratégico de Alarcón es claro y contundente. La bella lazada del Júcar, cercando roquedal y muros con profundo foso, formando un gran y retorcido meandro, formado por dos vueltas seguidas que apenas dejan espacio para penetrar en su interior, cuya altura domina el castillo y a sus pies las calles y casas muy ceñidas. Así, la primera crónica general del rey sabio atribuye al reconquistador Alfonso VIII sus cerraduras e defensas para que la villa nunca falleciera y fuera carrera de muerte a los alárabes que pretendieran recobrarla. Finalizada la Reconquista, fue una plaza muy disputada, siendo finalmente sede del Marquesado de Villena, desde donde sus señores protagonizaron muchas revueltas contra el poder de la corona. El contrapunto a las imágenes poderosas de la fortaleza lo ofrece la Plaza Mayor, donde radicaron durante siglos los otros poderes de Alarcón. El municipal, con la fachada de arquerías de su ayuntamiento, y el eclesiástico, con la iglesia parroquial de San Juan Bautista, hoy un templo desacralizado que nos ofrece una sorpresa. Es un proyecto a largo plazo, son 5 años, pero hasta que no esté terminado del todo y hasta que no se abra al público, pues realmente eso que es lo que tú dices que quieres decir no se podrá saber. Propuse pintar la totalidad, es decir, que me dejaran utilizar el espacio interior como un gran lienzo, que me dejaran intervenir en la superficie. Me tuve que mover como pude, al final recabé el apoyo de unos cuantos amigos que constituyeron una asociación, quien está haciendo posible que se vaya financiando poco a poco. La bóveda, sí, la bóveda es la piedra angular, es la pieza capital, que se pintará pues a finales del año 2000 o principios del 2001. Una vez se terminen las pinturas, una fundación cultural que se encargue a través de su patronato de proteger las pinturas, de difundirlas internacionalmente y de establecer una serie de conexiones con los centros de arte más importantes de España y de fuera de España a través de la UNESCO. Estas eran las palabras en 1999 de Jesús Mateo, el autor de esta obra portentosa, que hoy podemos ver terminada y abierta al público como visita que incorpora esta villa al modelo de Cuenca, haciendo compatibles el arte antiguo con el arte contemporáneo.
El artista reconoce que ha intentado crear un caos controlado con unas fuerzas que representan la vida en diferentes planos, desde el suelo hacia arriba y desde la bóveda hacia abajo. Muchas de las formas que se aprecian están asociadas a lecturas que hablan del Cámbrico y del Precámbrico, del inicio de la vida, del agua, de los elementos primarios, todo ello mezclado de forma irreflexiva con sueños, dando como resultado esa apariencia embrionaria, esencial y primaria. Es asombroso cómo una antigua y desacralizada iglesia del siglo XVI puede acoger un proyecto vanguardista, donde lo religioso dialoga con lo profano. La rigidez arquitectónica con un complejo sistema de curvas, la antigüedad con la modernidad, en un desarrollo de lo dual y la contradicción. Sin duda, una experiencia asombrosa e irrepetible. Escápate. ¿Qué es lo que se celebra? Sebastián, Es el patrón el patrón del pueblo. ¿Y por qué tiran cosas? Porque es que lo apedrean. ¿Por qué? Una tradición. Lo apedrean con frutos secos y dulces. Entonces es el patrón, ¿cómo se llama? San Sebastián. San Sebastián. El día 20 de enero. Es una concepción de iglesia distinta. Entonces, aquí, puesto que es la iglesia de la Virgen, de lo que nos habla es de la vida de la Virgen. Son distintos pasos de la vida de la Virgen. Está hecho por Jamete, es un artista francés que trabajó aquí en el siglo XVI. Estaba pintada de blanco porque, como ocurrió siempre, en las iglesias se enterraba. Y en ese caso, como había epidemias de vez en cuando, la manera de sanear todos los edificios donde se enterraba era pintando de cal, que era lo más barato. Después ha habido que retirar toda la cal de estas paredes, claro. Todo el pavimento está lleno de tumbas. Los importantes tenían placas para señalar su nombre, pero había muchos más anónimos. En cada una de las 12 columnas periféricas, en los esquemas habituales de aquella época, se situaba el zodiaco. Siguiendo esos sistemas zodiacales, nos podemos explicar el sentido que tienen esas dos conchas que hay junto al retablo. El mejor arte del Renacimiento, las tradicionales procesiones de tamborilero, el arte más vanguardista que aborda la trayectoria sideral de la humanidad. ¿Qué nos queda? Pues sí, acercarnos por fin a ver de cerca el primer protagonista de nuestra visita. El Castillo Fortaleza, escenario épico en el pasado y hoy confortable instalación para dar reposo al agotado viajero.